¿Qué tal, amigos? Si me vais siguiendo durante estas semanas del confinamiento, pues es mi gusto el querer ofreceros una serie de microespacios, de microconferencias, que de alguna forma os amenice este periodo de confinamiento. Entramos en una semana decisiva en Sevilla, que es la de la Semana Santa. Y son muchos los que van a sentir o vamos a sentir la añoranza de estar en la calle, de disfrutar del buen tiempo, de las procesiones, del contacto con las personas, de una copa en la calle Arfe, mientras que se espera una revirada eterna o una marcha que se haga inacabable. Este año no puede ser, pero sí os puedo hablar de reliquias, que sabéis que es uno de mis temas favoritos y preferidos. Independientemente de mi gusto por la sábana santa, conferencia que daré también aquí en el canal, hoy os quiero hablar de reliquias, porque si hay una reliquia que es venerada y estudiada en nuestro mundo, esa es la sábana santa, sin duda. La sábana santa de Turín, un lienzo que muestra la imagen frontal y dorsal de un hombre que ha sufrido la misma pasión y muerte que describen los evangelios sobre Jesús de Nazaret. Y debido a ello, bueno, pues todo lo que son copias piadosas que se han hecho en el mundo, pues hay por doquier. En España, de hecho, hay muchas de ellas. Y es que a lo largo de la historia se han realizado muchas copias de este lienzo, pues era objeto de fe y evangelizaba. Hay una gran multitud de estas reliquias por todo el mundo, pero en España encontramos casi una veintena de ellas y todas tienen su importancia. La mayoría de las copias de la Sábana Santa las podemos encontrar piadosamente expuestas y guardadas en relicarios y arcones que de alguna forma nos revelan su importancia y su antigüedad. Casi todas son de un periodo que comprende entre el siglo XV y el XVII, si bien hay de otras fechas, que vamos a repasar. Solo algunas, pues todas sería casi una tarea eterna. En nuestro paseo por las réplicas de la Sábana Santa en España, os invito a detenernos en nuestro primer punto, Campillo de Aragón, en Zaragoza, donde a pocos kilómetros del monasterio de Piedra hay un arcón con varias cerraduras. En su interior, el lienzo donde se expone a los fieles y a los curiosos, en tres fechas concretas, el lienzo. Semanas Santas, en jueves y viernes santos, y en las celebraciones mayores de agosto y septiembre. Se dice que esta copia es una de las mejores del mundo, y sea como fuere, es un objeto de culto y devoción. La sábana santa en cuestión de la que hablamos, la copia, data de 1652, siendo regalada por Fray Lucas Bueno Nuño, que fuera el gran prior de la Orden de San Juan de Jerusalén. Se dice con orgullo que es la única réplica de la sábana santa que ha sido bendecida por la síndone de Turín, y dice algo así como este es el verdadero retrato del Santísimo Sudario. El pintor Alberto Durero realizó varias copias de ellas, o la casa de las Rovere en el siglo XVII, que se exponía en contacto con la original y que se decía que traspasaba sus cualidades. Otras copias de la Sábana Santa las encontramos en el monasterio de Santo Domingo de Silos, fechada entre 1627 y 1640. En el alicantino convento agustiniano del Santo Sepulcro encontramos otras réplicas de la Sábana Santa en el siglo XVI. Igualmente encontramos otras en el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Esta copia se ubicaba justo frente a las habitaciones de Felipe II para que el monarca la viera desde su cama, y también tenía una réplica en miniatura de la Sábana Santa de Turín enmarcada en sus aposentos, y es que Felipe II era un coleccionista obsesivo de reliquias. A día de hoy podemos ver esa réplica justamente en el mismo lugar donde se encontraba cuando fue expresamente colocada ahí a petición de Felipe II. Se encuentra en la habitación donde está la cama del emperador, encima de un baúl, y rodeada de pinturas cuyos personajes vieron cómo la vida del dueño del mundo, se apagaba allí poco a poco. Valladolid o la desaparecida de Badalatosa en Sevilla son otras sábanas también curiosas.
En el monasterio vallisoletano del monasterio de Santa Catalina tiene una particular sábana santa que se dice que tiene propiedades milagrosas. Fue doña María de Toledo, duquesa de Alba, la que dona a principios del siglo XVII esa copia al convento. En los anales de 1607 se narra algo que dice: sucedió a pasar que el duque don Fadrique, al pasar por Saboya en el tiempo que hacía guerra a los herejes, porque llegando a su noticia la preciosísima reliquia del Santo Sepulcro que tiene en aquella ciudad, hizo llevar a un pintor para que copiara aquella santa reliquia. Y no teniendo más que echadas las primeras líneas, se partiere luego, por lo que estaba el enemigo ya en campaña. Viendo que no podía conseguir el fin de sus santos deseos, pidió al gran duque de Saboya que, para no se fuera sin aquel consuelo de su devoto espíritu, mandase se supusiese sobre el santo sudario aquel lienzo en tan deseada copia. El santo sudario de Portacoeli, Valladolid, se doblaba con el santo sudario combado en una virtud que hízose como su excelencia había suplicado, y nuestro Señor, a todos los santos efectos y deseos de sus siervos, quiso premiar el santo celo y devoción de su excelencia con un prodigio de su infinito poder, porque habiéndose puesto el lienzo que se refería sobre el santo sudario, al sacarle se halló estampado la efigie del santo sudario, pasando los pliegues del lienzo en santa perfección y semejanza en todo. Eso era básicamente un fragmento en castellano antiguo, obviamente, de lo que era ese documento original que se guarda en Valladolid. Otras copias de la sábana santa la encontramos en el monasterio de Silos, en Burgos, muy importante, con una longitud de casi 5 metros de longitud, con 1 metro de anchura, y que produce en la imagen frontal y dorsal las manchas de sangre, huellas, clavos, flagelación, y que se relata en los evangelios y se puede contemplar en la síndone de Turín como en esta de Burgos. Fue una donación al monasterio a mediados del siglo XVII, con algunas piedras de las gradas por donde subió el Señor a casa Pilato a oír la sentencia, tal y como dice un documento de la época. El lienzo ni se resquebraja, ni se dobla, ni se arruga, a pesar de ser un lienzo tan fino como la seda, que también dice aquel documento. En su milagrería particular encontramos que a dicha sábana le falta un trozo cuadrado de unos 6 o 7 centímetros, y el vulgo dice haberlo cortado la reina doña Margarita de Austria, al tiempo que cortarlo del mismo brotó sangre en el lugar donde se arrancó la tela, tal y como reza igualmente en el documento, también en castellano antiguo, obviamente por mi forma de relatarlo, que no es el castellano normal. En Laguna de Cameros, en Logroño, también hay una copia de la sábana santa. En la misma provincia tenemos la de Navarrete, retirada de la ostensión pública, y que es la que atesora la catedral de Logroño. En Cuesa, Soria, tenemos una nueva réplica, así como en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario de Escamilla, en Guadalajara. Esta última, compuesta de 2 piezas de lino independientes, con una longitud total y frontal y dorsal, que es lo que muestra de la representación de Jesús de Nazaret, y fue tenida por original, tal y como se muestra un documento fechado en 1640 que la acompaña, que también nos dice que se creía que era la auténtica. Obviamente hoy día, a simple vista, se ve claramente que es una pintura. Otras copias las encontramos en 1571 en Alcoy, Alicante, en 1587 en Toledo, en 1640 en Castillo de Garcimuñoz, en Cuenca, en 1640 en Escamilla, en Guadalajara, en 1655 en Salamanca y en 1657, si mi memoria no me traiciona, en Escalona del Prado, en Segovia. En Extremadura, comunidad autónoma hermana, tenemos también otras copias de la sábana santa, y las encontramos en el monasterio de Guadalupe y en Plasencia, porque la primera de ellas se tiene constancia histórica por los documentos del archivero del Real Monasterio de Guadalupe, y fue llevada a tierras extremeñas por don Carlos Margarita, ayuda de guardamayor de la infancia doña María, hija de Carlos I. Esa sábana la encontramos que hay representados 2 ángeles, uno en cada extremo, con tonos grises, y que parecen sostener piadosamente el lienzo.
Originalmente, según el padre Joseph, existían dos sábanas santas en el relicario de Guadalupe. Uno de ellos se perdió en la historia sin conocerse qué sucedió con él. Antaño, en la fiesta de San Jerónimo, el 30 de septiembre, se exponía a los fieles. La réplica o copia de la sábana santa que nos encontramos en la Catedral de Plasencia también tiene referencias documentales del archivo catedralicio. Se trata de un paño de lino rectangular, amarilleado por el tiempo, con el tamaño de la mortaja judía que de una persona del siglo I. Mide aproximadamente 446 centímetros de largo por 139 centímetros de ancho, es decir, la longitud que casi tiene la sábana santa original, casi, no es exacta, con presillas para exponerla de forma horizontal en vertical, y también en esta copia se muestran desperfectos sufridos por la sábana de Turín en el incendio de 1532 en Chamberí. Además, en la tela se puede leer Extractum ex originales Taurin, anno 1012, Gerdella Rovere Pinsit, que lo que viene a decirnos es que es del taller artístico de la Rovere en 1002, que pudiera ser un error y que realmente fuera, que es lo más correcto, 1612. En esta sábana santa hay diferencias con la original, pues en ella, al ser pintura, hay imagen de ambas caras y en la sábana santa no. La turinesa es una suerte incomprensible de negativo fotográfico parcial y esta no lo es. Y es evidente de la manufactura original. En Jaén y en Córdoba y en Andalucía también nos encontramos copias de la sábana santa, como por ejemplo la que tenemos en Noalejo, y una nueva copia de la reliquia la encontramos en Córdoba, dentro de la iglesia del Juramento de San Rafael, que es una réplica con las mismas medidas de la turinesa, una copia exacta que dicen realizada de una fotografía digital de gran calidad tomada directamente de la síndone de Turín, tras una petición realizada desde Córdoba hace años a través del SES, del Centro Español de Sindonología de España, con sede en Valencia. Igualmente, en el centro eslava, en todo lo que es la zona de Cabra, hay otra copia de la sábana santa. En la iglesia de la Merced de Jerez de la Frontera, ya en Cádiz, se guarda una copia realizada en 1572 del lienzo y que se hizo, en este caso, pues muy popular, porque a esa copia se le sumó un pequeño trozo de tela de lino que se extrajo del sudario original, y así lo cuenta una leyenda del mismo. Igualmente, en Sanlúcar de Barrameda se encuentra una copia de la reliquia que se conserva en la Basílica de la Caridad, precisamente ubicada cerca del ayuntamiento, en la cuesta de Belén, que se oculta bajo los ojos del curioso y que se encuentra también como un regalo del Papa al conde duque de Olivares cuando era el embajador de España en la capital italiana. La reliquia pasó a ser un regalo del señorío de Sanlúcar el 7 de noviembre de 1613. Así, don Alonso Pérez de Guzmán, séptimo duque de Medina Sidonia y 12º señor de Sanlúcar, patrono fundador del santuario, hace donación de la misma junto a otras reliquias, teniendo una gran relevancia y siendo un motivo de gozo para la feligresía, así como para potenciar el carácter evangelizador que había en la zona. La copia de la sábana santa que se guarda y se venera en Sanlúcar destaca por ser realizada posiblemente antes del incendio que sufrió Chamberí en 1532. El de la original, pues no muestra las quemaduras triangulares que escoltan los brazos y las piernas de la sábana santa, e igualmente es importante destacar la colocación fidedigna de las heridas de la Pasión de Cristo, tal y como refleja el lienzo original, y el lanzazo en el costado, muy importante, de actitud solemne, muy bien conservada. No es visible, salvo en contadas Semanas Santas, cuando se muestra. Incluso los habitantes de la localidad les cuesta a veces el tener la oportunidad de verla. En Sevilla hay una que estaba en Badalatosa, en Nuestra Señora del Socorro, pero se le perdió la pista. Y se trata, bueno, pues de una copia de la que se tiene constancia desde el 25 de mayo de 1683. No es el único, pues también hay otra en la Hermandad, en este caso del Buen Fin, en su cortejo del Miércoles Santo, que según trata la tradición, pues tendría y se ocuparía precisamente del Santo Sudario, ocupando una tradición que viene del año 1621.
Igualmente, la copia que actualmente procesiona es a tamaño original y ha sido una donación del Centro Español de Sindonología a través del imaginero sevillano Juan Manuel Viñarro. Una pieza que es portada en unas andas con 4 acólitos vestidos con sotana y roquete y que es muy impactante de ver. Lo cierto es que la sábana santa, para ir concluyendo, siempre será un objeto misterioso para aquellos que se acercan a conocerla un poco mejor. Es uno de los misterios más insondables de nuestro tiempo, un misterio a la vista de todo aquel que se quiera acercar a él y que sigue siendo un desafío a la ciencia, y también es un desafío y un enigma para todos, pero es el encanto que tiene la sábana santa de Turín.